Estos son los retos de Luis Fernando Tena con la selección de Guatemala en este nuevo ciclo. Comencemos. ¿Qué tal, amigos de Biblioteca Futbolera? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, esta vez para platicar sobre la selección de Guatemala y Luis Fernando Tena. El mexicano continúa al frente de la selección nacional y ya jugó de hecho su primer partido de este 2026, una derrota contra Canadá en el estadio de Los Ángeles FC. Esteban, ¿qué retos tiene la selección en este nuevo camino, en este nuevo ciclo con Luis Fernando Tena al frente? Contanos primero en 2026, ¿qué le toca a la selección? Bueno, creo que iniciamos, ¿verdad? Un nuevo ciclo, en esta ocasión con derrota. Recordemos cuando Tena comenzó su ciclo hace 4 años prácticamente, comenzó con victoria en esta ocasión pues no tocó ganar. Pero bueno, 2026 creo que va a haber poco para selección, ¿verdad? O sea, van a ser principalmente partidos amistosos. En marzo se viene la primera fecha FIFA del año. Ahí pues no hay competencia oficial para Guatemala. Será de buscar por lo menos 2 partidos amistosos, ¿verdad? Se ha hablado que muchas selecciones que van a participar en el Mundial directamente pues han mostrado interés, ¿verdad? De jugar con Guatemala. ¿Por qué? Porque son selecciones que van a jugar en el Mundial contra rivales de CONCACAF, ¿verdad? Ya sea Panamá, ya sea Canadá, incluso, ¿verdad? Porque pues Guatemala no está al nivel de las selecciones, pero pues le pueden ofrecer algo similar, ¿verdad? A estas elecciones. Se ha hablado de Ghana, que Ghana va a jugar contra Panamá. Por ahí también de los rivales de Canadá, también por ahí podría ser uno, ¿verdad? Que no se ha definido porque hay uno que todavía está en espera, ¿verdad? En repechaje europeo, pero esperemos conseguir ese tipo de rivales, ¿verdad? Entonces creo que para marzo pues sería un par de partidos amistosos. Luego, pues en junio creo que no hay fecha FIFA, ¿verdad? Pero pues es el Mundial, ¿verdad? Ahí creo que pues sería bueno conseguir algunos partidos antes del Mundial y todo, pero igual, ¿verdad? Van a ser partidos amistosos, va a tocar así como ver de lejos, ¿verdad? A todos los demás, demás selecciones cómo se divierten y todo, y nosotros pues nos va a tocar ahí, ¿verdad? Pero también pues creo que va a ser una buena oportunidad para conseguir rivales pues de mayor peso, ¿verdad? Eh, Creo que eso debería ser el objetivo, o sea, para que juguemos contra otro tipo de realidades. Y luego, pues, en septiembre, octubre, noviembre, que son las otras 3 fechas FIFA, por ahí vamos a tener partidos de Liga de Naciones, ¿verdad? Que vuelve ese torneo 2 años después. Recordemos que este torneo, pues, es el segundo, ¿verdad? Importancia en CONCACAF. Es un torneo que a Guatemala se le ha resistido, ¿verdad? Tener buenas actuaciones, a diferencia de Copa Oro, que ya sabemos, ¿verdad? Que en 2 participaciones, unos cuartos de final, una semifinal. Liga de Naciones no ha sido nuestro torneo. Creo que es una deuda que tiene Luis Fernando Tena pendiente, porque en Copa Oro, pues poco que discutirle, ¿verdad? Ha sido sus mejores actuaciones, pero en Liga de Naciones no nos ha ido bien. Recordemos que la primera que jugamos con Luis Fernando Tena, pues se logra el primer lugar, pero era la Liga B, ahí sí era una obligación, ahí sí no hay nada que felicitar, ¿verdad? Porque era la obligación salir de Liga B, y las otras 2 participaciones, pues no hemos logrado pasar, ¿verdad? En primera ronda. Entonces creo que básicamente eso sería lo que viene en 2026. No hay más, ¿verdad? Más que amistosos y la Liga de Naciones, ¿verdad? Que esta Liga de Naciones, pues también es importante. Primero, creo que sería superar, ¿verdad? Esa primera fase, que es la que se nos ha hecho, pues, problema. Recordemos que nos goleó Costa Rica, nos goleó Panamá, ¿verdad? Tenemos malos recuerdos. Entonces creo que para ese torneo la primera meta sería pasar de ronda, ¿verdad? Para pues mejorar lo que se ha hecho hasta este momento. Y luego pues tratar de pelear, ¿verdad? Con los rivales que ahí ya son pues ya de un mayor nivel. Y recordemos que este torneo también da la opción, ¿verdad? A clasificar a una hipotética Copa América. Entonces hay que darle la importancia que tiene, ¿verdad? Sí, y que justamente vos mencionabas las 3 etapas de Luis Fernando Tena en Liga de Naciones, y en las 3 hemos tenido derrotas importantes, a pesar de que en la primera se consigue el ascenso a la Liga A. Acuérdate que perdimos allá en Guyana Francesa, entonces eso Sí. fue una derrota que golpeó bastante. Luego tenemos las 2 derrotas de visita en Panamá, también allá en Costa Rica, y también en Trinidad y Tobago. Te recordarás esa Sí. remontada de los Sí. trinitenses, pero bueno, creo que ese es el primer objetivo de Tena,
mejorar su participación en Liga de Naciones. ¿Por qué? Porque yo siempre menciono, Esteban, que ahora estando en la Liga A, Guatemala se enfrenta a selecciones que luego se va a topar en una eliminatoria mundialista. Sí. Si aprovechas estos partidos, si aprovechas ver el nivel que traen y cómo te enfrentas a ellos, puedes preparar de mejor manera lo que luego es una eliminatoria mundialista. Los partidos amistosos hay que aprovecharlos. Yo creo que en esos, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero los resultados creo que no importan. Lo que importa es ir y jugar contra esos africanos, esos europeos, algún asiático, que te den una muestra de dónde estamos, porque no clasificamos al mundial, pero si jugamos esos amistosos y Guatemala hace un buen desempeño, te deja esa sensación de que a lo mejor y nos hubiera ido bien, ¿verdad? Si nos alcanzaba para ganarle acá en casa contra Panamá. Pero pensando en este año, que yo creo que no hay objetivos tan importantes, quizás solo esa Liga de Naciones, ¿crees que Tena llega al 2027? ¿Y qué tendría que pasar para que no le den la continuidad? Espero que no pase, ¿verdad? Pero creo que un descenso a Liga B, creo que sí sería motivo para cortar el proceso. Creo que es muy difícil que pase. Creo que Guatemala pues está en cierto nivel donde es cierto que no está para luchar con los más grandes, pero tampoco está para caer derrotado con los más débiles, ¿verdad? Entonces creo que Guatemala pues debe mantenerse en Liga A siempre. O sea, para mí no hay ningún escenario donde esté justificado descender a Liga B, pero yo creo que un fracaso de esos creo que sí sería el peor de los que hemos tenido, ¿verdad? Porque hemos tenido fracasos, pero pues nos hemos mantenido en Liga A, ¿verdad? O sea, se han perdido partidos importantes y todo, pero se ha mantenido el puesto. Entonces creo que si pasara eso, creo que sí, ahí sí sería una señal de alerta muy grande y creo que sí sería de pensarlo, ¿verdad? Si se da la continuidad, porque sí sería un retroceso. Recordemos que ahorita la vara, por ejemplo, en Copa Oro está muy alta. Creo que no pasar de ronda en Copa Oro sería un retroceso, ¿verdad? Porque hemos pasado en los dos torneos, en cada uno una más, ¿verdad? Entonces creo que la vara, por lo menos en Copa Oro, está a pasar de ronda. Ya lo que pasa en cuartos de finales y semifinales, pues esperamos que vayan avanzando. Pero en Liga de Naciones, creo que el reto es pasar, ¿verdad? Pasar de ronda. Ya disputar esos cuartos de final, ¿verdad? Donde llegan las mejores 8 selecciones en las que creo que Guatemala podría estar. Entonces, si se da un descenso, creo que sí, no hay discusión, ¿verdad? Esa sería la primera meta, ¿verdad? De este año, cerrarlo, pues, clasificando a la siguiente ronda. Porque ahí ya te vas a encontrar a Estados Unidos, a México, a Canadá, a Panamá, ya está más difícil, ¿verdad? Siendo realista, ya está más difícil. No digo que no pueda pasar, ¿verdad? Un mano a mano, ¿verdad? Con esas elecciones no descarto, ¿verdad? Que se pueda lograr un buen resultado, pero sí ya va a ser más difícil, ¿verdad? A lo que nuestra realidad nos da, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí estaría lo que deberíamos buscar. Sí, y es que también, Esteban, si te das cuenta, los procesos, digamos, de las elecciones de nuestro alrededor, Guatemala es una de las pocas que continúa con el mismo entrenador. Si Sí. nos llegamos a enfrentar a Honduras, a Costa Rica en un grupo de Liga de Naciones, tendríamos que ser superiores, o sea, Sí. porque al final muchos comparan a Guatemala con Panamá, ¿verdad? Que Panamá se quedó cerca del Mundial de 2022, siguieron el proceso de Thomas Christensen y luego logran el objetivo, pero no solo fueron al Mundial, también llegaron a final de Copa Oro, llegaron lejos en Liga de Naciones, también una final, si no estoy mal. A eso tendríamos que aspirarle nosotros como proyecto con Luis Fernando Tena, ¿verdad? Yo creo que es posible, creo que Guatemala ha mostrado cosas muy buenas y a veces uno como guatemalteco también es muy crítico. Bueno, nosotros lo hemos dicho en otros videos, Guatemala en Copa Oro, si bien le iba, participaba. Sí. Competir, creo que No, nunca o muy pocas veces. imagínate, 4 victorias desde el 91, que fue la primera Copa Oro, hasta el 2021. 4 victorias en, ¿qué? En 30 años, imagínate. O Imagínate. sea, ese era nuestro récord. O Sí, sea, no, entonces no es ser ahora, conformistas. Suena sí, conformismo es la decir, realidad, ¿no? ajá, o sea, comparar las últimas dos Copa Oro con las. Muchos menosprecian la Copa Oro y dicen, no, que aquí y allá, que las selecciones no llevan a sus mejores jugadores, pero es la Copa Oro, o sea, es el torneo más importante con acá, o sea, no es nuestro problema que las selecciones no lleven a sus mejores selecciones. Y en el pasado ni a esas les podíamos ganar, ¿verdad? Entonces creo Sí, que han habido avances, o sea, aunque ahorita quizás el enojo, quizás la frustración, ¿verdad? De no haber ido al mundial, nos hace, pues, no querer nada con lo que tenga que ver con selección, pero creo que han habido avances. O sea, Guatemala ya compite en CONCACAF, o sea, no vamos a llegar en 4 años a ser los mejores de CONCACAF.
ninguna selección lo va a lograr en 4 años, pero creo que se han dado pasos importantes y avances, ¿verdad? Principalmente en Copa Oro, como te decía, o sea, en Liga de Naciones no, ahí sí es nuestra deuda pendiente. Claro que es un torneo nuevo, ¿verdad? Y otro formato, pero creo que han habido avances. Incluso te diría que, por ejemplo, si vos comparas la Liga de Naciones, la primera que se jugó con Tena, en esta ocasión de visita perdimos un partido, empatamos otro con República Dominicana y solo ganamos uno. Comparándolo con lo que pasa ahora en la eliminatoria, con rivales más difíciles, tuvimos incluso mejor desempeño, ¿verdad? En esos partidos de visita que los que tuvimos 2 años antes, ¿verdad? Entonces creo que también esos son pequeños avances que esperamos que sean constantes, ¿verdad? Para que ya se pueda, digamos, saldar esas deudas pendientes que tenemos, ¿verdad? Que son ganarle a los grandes, ¿verdad? Del área, ¿verdad? Pelearle a esos grandes y que son superar esa fase, pues, fase eliminatoria de esta Liga de Naciones, que veremos qué va a pasar con el formato, ¿verdad? Porque con CONCACAF siempre ahí se Siempre se inventa inventa algo. a ver cómo nos ponen a competir, ¿verdad? Esperemos que, que, Y que que eso, mejore. Esteban, a pesar de que muchas veces dicen, no, que los guatemaltecos cómo se quejan y todo, el formato es el que le ha afectado a Guatemala para no llegar más, Sí, porque, por ejemplo, en la anterior Surinam clasificó sin jugar contra Guatemala, ¿verdad? sí. Y luego en el anterior, Trinidad no vino a jugar acá, ¿verdad? Tuvimos Ujú, que ir de visita, nos tocó 2 partidos contra sí. Panamá, entonces al final creo que eso también le ha afectado a Guate. Pero hablando de Tena, ¿vos crees que Tena cumplirá 2 procesos mundialistas con Guatemala? Por ahí ves que se corta el proceso en la mitad del camino. Han habido técnicos que han dirigido a Guatemala en 2 procesos, pero con una pausa por medio, ¿verdad? Por Seguidos. ejemplo, Maradiaga dirige en 2006 y luego vuelve en 2010, pero no estuvo en 2007, 2008, llegó hasta el Ujú. 2008, ¿no sabes? Sí, pues, en 2008 regresó, o sea, hubo una pausa, ¿verdad? Si lo logra Tena, pues sería histórico porque sería el técnico con más años consecutivos con selección. Pienso que es arriesgado venir y cortarlo, ¿verdad? Porque pues ya vamos, ¿verdad? Ya jugamos a una cosa, ya tenemos un estilo. El problema es que jugamos bien solo en ciertas condiciones, ¿verdad? Y en otras no. Entonces pueden haber como muchas incongruencias, ¿verdad? Dentro de lo que Tena practica, de lo que Tena hace. Ciertos jugadores y yo no sé qué le ve, ¿verdad? ¿Qué ve en ellos? No sé si ve las estadísticas a mayor profundidad, tiene un analista, no sé, ¿verdad? Pero que se siguen llamando. Entonces, creo que hay ciertas cosas que deben cambiar. Creo que lo primero es apostar por los jóvenes, ¿verdad? Los que ya están comenzando a jugar. En el partido que recién fue este sábado, pues ya vimos algunos, ¿verdad? Vimos a Matt Evans, vimos a Marvin Ávila, que la verdad que pues, tuvo un aceptable partido. Vimos a Navarro en el arco, ¿verdad? Que él no es patojo, ¿verdad? Pero sí es un recambio, ¿verdad? Un jugador que lo hemos venido pidiendo, ¿verdad? Entonces creo que eso es la primera clave, ¿verdad? O sea, confiar en los patojos. Hay más que no estuvieron en este partido. Creo que esa es una de las claves que tiene que él pues darle prioridad. También pues tenemos el gran problema de no tener estadio, tenemos esa inestabilidad, ¿verdad? La liga, ¿verdad? Que no colabora. Entonces creo que no solo los equipos nos complican fuera, ¿verdad? Las elecciones de fuera, sino que también aquí a nivel interno pues seguimos teniendo ciertos problemas, ¿verdad? Pero creo que sí debería terminar el proceso, aunque sí si lo termina y no se logra otra vez el objetivo, creo que sería, pues prácticamente habremos perdido 8 años, ¿verdad? Entonces creo que es de pensarlo, ¿verdad? Porque hay técnicos que sí te dan resultados más inmediatos, ¿verdad? Se podría analizar alguna posibilidad, por lo menos, pero poner un ultimátum, ¿verdad? Por ejemplo, este año, si mucho, para que el otro tenga por lo menos 2 o 3 años, ¿verdad? Para tratar, ¿verdad? De lograr el objetivo. Pero creo que sí, si llegamos hasta el 2000 al 2030 y no se logra, pues habremos perdido 8 años, ¿verdad? Entonces eso sería todavía más doloroso de lo que fue ahorita perder 4 años, ¿verdad? Totalmente. Pero ¿qué opina la gente? ¿Creen que Tena llega hasta el 2027? Y si se animan, ¿creen que Tena termina el proceso rumbo al Mundial 2030? Eso sería algo interesante y, como dijo Esteban, algo histórico para el fútbol de Guatemala. Pero dejen todas sus opiniones en los comentarios. Nosotros vamos a estar leyendo lo que coloquen. También se pueden suscribir al canal, activar la campana de notificaciones y si les ha gustado este video pueden dejarnos su me gusta, seguirnos en las redes sociales, a mí como Luis Flayback y a Esteban como Esteban Castillo, ahí en Facebook y en Instagram como Arquitecto Futbolero. Gracias amigos por ver este video, gracias Esteban por acompañarnos y nos vemos en una próxima con un nuevo contenido. Hasta luego.